participar activamente de la política está muy vinculado a un concepto de los griegos, el son politikon. Nosotros, todos los seres humanos, llevamos dentro a ese animal político, que desde luego hay quienes lo desarrollan más, pero hay ciertamente ese vínculo, es decir, todos lo tenemos. En los últimos 20 años, ninguno de nuestros presidentes que ha sido electo, Toledo, Alan, Humala, Kuczynski y bueno, todos los que le han seguido, Bien. han podido cumplir siquiera el 20% de su plan de gobierno. Hace muy poco en nuestra universidad, por ejemplo, se ha incorporado los estudios generales, Correcto. y me parece que es muy valioso porque los estudios generales no solamente te forman para tu carrera, sino tener una visión, una base. De hecho, yo creo que la educación hoy en este tiempo tiene que ser holística, es decir, no solamente hay que saber de nuestra profesión, hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de política. Tú como ciudadano de Bustamante, mayor de 18 años, puedes solicitar información, siempre y cuando sea pública, desde luego, a tu municipalidad. Es decir, oye, ¿en qué invertiste? ¿Por qué gastaste este dinero en esta obra? Y ellos tienen el deber de entregártelo. Es más, es un derecho fundamental el acceso a la información pública. Bienvenidos a este nuevo episodio de Somos la Cato. En esta ocasión estoy con Joaquín Cáceres, docente de la Universidad Católica Santa María en modalidad virtual. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias por tu gentil invitación. Joaquín, es un gusto tenerte aquí. ¿Podrías darnos una introducción más o menos de lo que haces en la universidad, quizás Sí, en cursos? claro que sí, con mucho gusto. Bueno, soy profesor de la UCSM virtual Ujú. desde hace ya un año y pues dicto los cursos de Derecho Electoral y Sistema de Partidos Políticos, que pues son dos temas justamente que en la actualidad nos tienen un poco movidos, ¿no? Es cierto, ya vamos a entrar a lo que son las elecciones. Y más o menos, ¿cómo es tratar con tus alumnos? ¿Qué tal te llevas con la virtualidad? Porque son cursos que, bueno, imagino que necesitas generar debate y que participen. ¿Cómo lo van llevando ellos? Bueno, mira, en tiempos de inteligencia artificial ser profesor virtual es complejo. Ujú. Porque, claro, hoy día puedes utilizar un prompt de una persona con su cara moviendo los ojos y parece que estuviera conectada todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, jugar con ese tipo de cosas es un poco de interacción. Interacción significa literalmente estar constantemente preguntando, constantemente utilizando estas actividades y estas herramientas que existen, ¿no? Que hoy nos ayudan un poco a movilizar la situación virtual, ¿no? Porque, valgan verdades, hay hoy las herramientas que nos permiten interactuar de esa manera. Correcto. ¿Y te ha tocado ser alumno virtual a ti? Sí, de hecho, yo terminé la universidad, mi último año fue justamente cuando empezó la pandemia, Guau. así que no tuve ni baile de promo ni nada, entonces como que sí. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo sientes a tus alumnos actualmente frente a lo que se viene con las elecciones, con todo el ámbito político actualmente? Bueno, como ellos son estudiantes de ciencia política, de hecho, siento que hay cierta recepción positiva, o sea, hay un interés, creo que adicional por querer conocer cuáles son las reglas, cómo están compuestos los partidos políticos, de hecho, cómo funcionan los sistemas, no solamente en nuestro país, porque Ujú. siempre surge esa incertidumbre de, oye, ¿y por qué en otros países las Sí. cosas sí funcionan? ¿No? ¿Y por qué aquí, justo estaba hojeando un poco este libro, El quiebre de la democracia, y pues hay un problema de desconfianza, creemos que los índices de corrupción son muy altos y es verdad, Ujú. ¿no? Y tiene mucho que ver justamente con las reglas que permiten justamente que las organizaciones políticas lleguen en algún momento al poder, ¿no? Porque vamos, la finalidad de toda organización política, y por cierto, el político que les diga que no quiere llegar al poder, no le crean, porque vamos, el fin de una organización política es alcanzar el poder, ¿no? ¿Y tus alumnos, más o menos, qué líneas de carrera quieren seguir? ¿Quieren llegar al Congreso, ser postular como presidentes? ¿Qué clase de metas ves ahí?
Mira, hay grupos que, por ejemplo, están interesados en la diplomacia, ¿no? Ah, Ciencia política tiene varios egresados que ya son diplomáticos o están en la escuela diplomática, entonces como que esa línea está puesta. Hay otros que les interesa más la gestión pública, es decir, ser gestores, trabajar en la administración pública. Y de hecho creo que en nuestro país hay una cierta debilidad por creer que el politólogo solamente hace política. Y no, el politólogo también puede ser gestor, ¿no? Hay otros que sí están interesados en ser candidatos y se están formando para eso. Y hay otros que, pues, por ahora prefieren ser investigadores, analistas, que, bueno, vamos, la ciencia política te da todos sus espacios, ¿no? ¿tú consideras que ciencia política es una primera carrera o complemento a otras carreras? Mira, yo que soy abogado y me dedico al derecho constitucional, te puedo decir que el derecho constitucional o el derecho y la ciencia política están muy vinculados, Ujú. ¿no? Y de hecho, creo que es un complemento, tanto el derecho para la ciencia política como la ciencia política para el derecho, ¿no? Entonces, yo creo que es una primera opción, Correcto. ¿ok? Es una primera Ujú. opción. Y de hecho debería serlo porque parte de los grandes problemas que tiene nuestro país es por la falta de personas técnicas Ujú. que conozcan de cómo funciona la administración pública. Y la ciencia política te da eso, porque el derecho te forma, sí, para poder resolver conflictos, resolver problemas jurídicos, pero no siempre para resolver problemas de la administración pública, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Muchas veces, al menos yo lo he percibido cuando estaba en la universidad, siento que las personas abandonan un poco ese tema cuando escoges tu línea de carrera. Dices: "Ah, ya, él está en derecho, ya, que él vea de la política, él está en ciencias políticas, él sabrá y él me podrá contar algo al respecto. Quizás yo ya me puedo desligar, búsquenme cada 5 años para que vote", y se acabó. ¿Cómo lo consideras tú esto? Bueno, eso es parte de la crisis de ciudadanía que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, el hecho de dejar la tarea a otros, Mm, porque claro, yo estoy más cómodo scrolleando en el TikTok o, bueno, haciendo otras cosas, que es válido totalmente, ha generado justamente que nos sintamos como nos sintamos, desconformes o disconformes, perdón, con la sensación de hay alguien más que lo va a resolver. ujú, Y bueno, revertir esta situación parte mucho también de la formación que recibimos. Hace muy poco en nuestra universidad, por ejemplo, se ha incorporado los estudios generales, correcto. y me parece que es muy valioso porque los estudios generales no solamente te forman para tu carrera, sino tener una visión, una base. De hecho, yo creo que la educación hoy en este tiempo tiene que ser holística, es decir, Ujú. no solamente hay que saber de nuestra profesión, hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de política, y no te digo que todos seamos especialistas, Claro. pero que por lo menos tengamos una noción, ¿no? De cómo es que opera todo esto, para que de esa manera podamos participar y bueno, participar no siempre significa estar en la toma de las decisiones, es decir, estando con tu cara en la avenida, no sé, en la avenida Parra, por ejemplo, que es una Claro. avenida muy transitada y que el letrero vota por mí. No, no, no es necesario, ¿no? Hay otras formas de participar. Me gusta mucho ese tema. Quisiera que ahondes un poco más en eso, porque quisiera darle como que esa manera a los alumnos o a las personas jóvenes de cómo participar sin llegar a esos extremos, ¿no? Quizás, ¿qué necesitan ellos o qué canales pueden usar ellos para ser políticamente activos, ¿no? Una cosa es que solo leas las noticias, que estés, digamos, al tanto, y bueno, vas a saber, pero no estás realizando nada, ¿no? Claro. Mira, un primer elemento que creo que es importante es estar informados. Y Correcto. hoy la persona que te diga que no está informada, pues no le creas tampoco, porque vamos, tenemos el teléfono a la mano, o Sí. sea, Steve Jobs cuando creó el iPhone lo hizo justamente para que tengamos todo ese poder de la información en la mano. Ujú. Entonces, creo que no estar informados ya parte de un primer problema que representa justamente la imposibilidad de participar, porque si yo no sé qué es lo que ocurre en la realidad, ¿cómo voy a poder participar? Correcto. Y tu pregunta me parece que es muy importante porque participar activamente de la política está muy vinculado a un concepto de los griegos, el son politikon. Nosotros, todos los seres humanos, llevamos dentro a ese animal político, que desde luego hay quienes lo desarrollan más, precisamente por las actividades o porque estudian derecho, como decías hace un momento, ¿no? Sí. O ciencia política, ¿no? Pero hay ciertamente ese vínculo, es decir, todos lo tenemos. Pero, de hecho, nosotros también tenemos que reconocer que nuestra democracia no es una democracia representativa estrictamente. ¿Eso qué significa? Que no delegamos todo a nuestros representantes para que sean quienes tomen las decisiones, sino que también existe una posibilidad de que la ciudadanía participe.
Y ese tipo de democracia que está presente en nuestro Estado se ve reflejada, por ejemplo, a través de los referéndums. Recuerden, en el año 2019 hubo un referéndum en el que se votó por 4 preguntas que se realizaron para ver si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con esas reformas que se iban a realizar. Eso es participación política, ir a votar. Otra forma también es teniendo un voto consciente, es decir, voy informado a votar, pero claro, si voy a tener una sábana donde tengo que elegir a mis candidatos, eso resulta complejo. Más adelante vamos a hablar un poco de esas reglas que, vamos, se confunden un poco. Pero existen también otras alternativas. La participación política también se puede dar a través del control, es decir, tú como ciudadano del distrito, ¿en qué distrito vives? Perdóname. José Luis. En Bustamante. Tú como ciudadano de Bustamante, mayor de 18 años, puedes solicitar información, siempre y cuando sea pública, desde luego, a tu municipalidad. Es decir, oye, ¿en qué invertiste? ¿Por qué gastaste este dinero en esta obra? Y ellos tienen el deber de entregártelo. Es más, es un derecho fundamental el acceso a la información pública, ¿no? Entonces, existen procedimientos, es más, existe hasta una garantía constitucional que es el habeas data, que en caso de que te digan, oye, no te puedo entregar esta información, tú digas y objetes y señales, señor, está vulnerando mi derecho a acceder a este tipo de información, ¿no? Insisto, siempre y cuando sea pública. Pero el hecho es de que existen este tipo de instrumentos. Incluso también la participación se puede ver a través de los fueros que se instauran en las propias instituciones. Es frecuente que se realicen cabildos abiertos. El cabildo es una figura que trajimos del modelo español, que tenemos mucho de ellos jurídicamente, y pues permite concretamente que las personas participen de las decisiones de sus instituciones, ¿no? Incluso también existe el famoso presupuesto participativo. No sé, si tú ves que en la calle de tu casa, en Bustamante y Rivero, no la asfaltan hace 20 años, tú puedes solicitar tranquilamente con un grupo de vecinos que incorporen dentro del presupuesto del siguiente año el mantenimiento de esa vía, ¿no? Entonces es una forma de participar, como te digo, existen mecanismos. ¿Cuál es el problema? Y que nos da flojera, ¿no? Que nos da flojera participar. Insisto, Escorial está mejor. Pero mira, yéndome al otro extremo, según tú, ¿sirve que salgamos a marchar? Porque hemos tenido un año lleno, repleto de marchas y manifestaciones bastante, casi violentas, por decirlo, ¿no? Ujú. ¿Cómo sientes esa? Mira, el derecho a la protesta es un derecho muy interesante porque se incorpora, por ejemplo, en nuestro país hace no mucho, 2019, si mal no recuerdo. Antes de ello, lo que existía es la huelga, la idea de huelga, pero la huelga no está vinculada al derecho a la protesta totalmente, porque es un derecho distinto. Y en ese sentido, el hecho de que nosotros podamos manifestarnos públicamente está bien. Sí. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no estamos informados, no vamos a saber por qué manifestamos, ¿no? Entonces volvemos, todo es cíclico, como te darás cuenta. Ujú. Entonces está el derecho, nos podemos garantizar la posibilidad de, hoy día, las personas que nos encontramos aquí, salir a la calle y comenzar a protestar. Es nuestro derecho, pero ¿sabemos por qué lo estamos haciendo? Esa es la pregunta, ¿no? Y creo que es muy importante que si sabemos o queremos protestar, tenemos que saber cuáles son las razones. Ahora, si nos vamos al otro extremo, que también planteas el tema de la violencia, pues ningún Estado de Derecho constitucional debe permitir que se generen este tipo de actos, ¿no? Ujú. Pero ahí viene también parte de la crisis de las instituciones. O sea, no es posible que un policía hoy, en pleno siglo XXI, no sepa utilizar determinadas armas. No es posible de que nosotros nos encontremos frente a una protesta y no se haya hecho un trabajo de inteligencia previa. Eso es normal, o sea, el Estado o el gobierno concretamente debe hacer ese trabajo previo, sabes que va a haber la protesta, tu trabajo de inteligencia y a partir de eso saber más o menos qué tipo de personas van a asistir a ese tipo de Claro. protestas, ¿no? Ujú. Es muy interesante lo que mencionas y bueno, ya saltando un poco ese tema, ya tienes a tu, no quiero que lo menciones, pero ya tienes un candidato, ya has escogido Mira, entre los 110. es una locura, de verdad, o sea, nunca imaginé que nos podamos encontrar ante esta situación. Yo creo que más bien en el Perú vivimos en una falsa pluralidad política, Correcto. porque claro, se nos ofrecen hoy, con los pobres de Acción Popular que ya no van a estar, 38 opciones para presidentes, ¿no es cierto? Y que me parece que son cerca de 10.000 cargos públicos en total que se van a terminar eligiendo incluso con las elecciones generales del próximo año, perdón, locales y municipales. Y te soy sincero, tenemos que preguntarle a ChatGPT que nos haga un resumen de Demasiado. CV de cada uno de los candidatos, porque, o sea, no nos va a dar la vida para hacerlo, ¿no? Entonces, no es que yo tenga una preferencia, lo que sí priorizo al momento de tomar una decisión son 3 cosas. La primera es concretamente el tema económico.
O sea, si un candidato viene a proponerme que va a cambiar la constitución de la parte económica, créanme que la parte económica es la mejor parte que tenemos en nuestra constitución, el mejor contenido. Sí. Esa posibilidad de que el Estado tome decisiones sobre temas económicos solo cuando resulte necesario y que el mercado se pueda autorregular, genera concretamente que económicamente seamos estables. Políticamente no, desde luego, porque eso, claro. Otro tema. Es el primer elemento. El segundo elemento que reconozco es el tema de cómo el candidato entiende a la persona. A mí me parece que es muy importante reconocer que las personas tenemos dignidad. Y si viene un candidato a decirme, oye, voy a terminar con otra persona, como lo hacía el señor Antauro Humala en su momento, que también lo excluyeron por esas razones, pues desde luego que no, o sea, violentos a su casa, ¿sabes? Y el tercer elemento que también me parece que es muy importante para determinar quién podría ser un buen candidato, esto lo digo desde la perspectiva personal, es el plan de gobierno. Y mira, medio facto, ¿ya? No es un A facto ver. completo, medio facto, medio facto. En los últimos 20 años, ninguno de nuestros presidentes que ha sido electo, Toledo, Alan, Humala, Kuczynski y bueno, todos los que le han seguido, Bien. han podido cumplir siquiera el 20% de su plan de gobierno. Es decir, ellos te van a entregar una hoja con 50 páginas, que son todas las propuestas que tienen, pero no llegan a cumplir ese 20%. Entonces yo creo que es importante que los candidatos sepan elegir por lo menos 5 o 6 elementos esenciales que realmente se puedan trabajar en ese tiempo, en esos 5 años, y que se sienten las bases para que se puedan seguir trabajando en adelante. Entonces creo que son elementos que nos ayudarían a poder valorar una candidatura, pero sinceramente mi corazoncito ahorita Está está un poco solitario en en ese búsqueda. sentido. Está buscando, exacto. Sí. Sí, de verdad que son demasiados. Y también quisiera saber un poco el acercamiento a cómo tú ves el control mediático, ¿no? O sea, parece impresionante, pero cierto, cómo de un candidato que tiene bastante aprobación, el que no coma algo que le ofrecen en un mercado puede llegar a ser determinante para ir desmeritando su postulación. No quiero echarle la culpa a nadie, pero las redes sociales son Exacto. grandes responsables de que esto ocurra. Ujú. Hace 20 años, si una persona no se comía un caldo de cabeza en alguna ciudad de altura de nuestro país, se enteraban los pobladores y punto. Ujú. Pero hoy basta que estés ahí en plena campaña grabando, porque claro, hoy día todo el mundo tiene un community manager que está grabando todo lo que hace, y pues se hace viral, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el problema. Ahora, quisiera, aprovechando que comentas esto, quisiera hablar un poco de las fake news, ¿no? Sí. Y ese es el problema. Hoy te encuentras ante una situación en la que las fake news son parte de la vida cotidiana en la política. Recién está empezando esto, ¿no? Y créanme que con el paso del tiempo esto va a incrementar. Probablemente antes de las elecciones nos encontremos con 350 millones de videos que estén circundando por las redes. Y pues el problema está en que el ciudadano hoy, me parece, no tenemos la capacidad de poder distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Ujú. ¿No? Entonces ahí, insisto, volvemos al inicio y a señalar que si tú no estás informado, si no sabes al menos algo sobre estos candidatos, pues te vas a comprar absolutamente todo, ¿no? Eso de, oye, no comió esto y por tanto ya no es candidato, o le inventan X, Y, Z, cosa también. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Mira, independientemente ya de las elecciones, ¿qué recomendaciones le podrías dar a alumnos de universidades para que se mantengan activos en su universidad, ¿no? ¿Cuáles son los canales políticos que alguien pueda tomar allí? Mira, la primera recomendación que yo les daría, y me la daba mi profesor de Derecho Constitucional, Ujú. era lean, porque leyendo uno es más libre. Ujú. Eso es lo primero. Lo segundo es que entiendan que su rol como profesionales es un rol distinto en la sociedad. Ujú. Es decir, el hecho de convertirte en profesional te lleva a tener una responsabilidad distinta. Tú dejas de ser un ciudadano más y te conviertes en un ciudadano con una responsabilidad, como arquitecto, como ingeniero, como médico, como abogado, como un publicista, comunicador, marquetero, etcétera. Ujú. Ese es el tema, o sea, entender de que como profesionales tenemos un deber adicional. Y ese es el deber concretamente de llevar eso, todo lo que hemos conocido, a los demás. Ujú. Si el conocimiento no se comparte, pues pierde su esencia, ¿no? Y nosotros estamos para eso. Si en casa, por ejemplo, nuestra familia no ha tenido acceso a la educación superior, pues nos corresponde a nosotros, oye, decirles por si acaso, miren, hay todas estas posibilidades. Y esa es mi labor como profesional, ¿no? Y ese es el problema, que creo que nos hemos alejado mucho de esa idea, ¿no? De que el profesional, sea de la carrera que sea, pues tiene que cumplir un rol dentro de la sociedad. Y ese es el rol de la responsabilidad social, de la que tanto se habla, ¿no? Es cierto. Sí, se ha percibido mucho ese alejamiento a la política porque ya la gente de por sí ya asume, ¿no? Que todo está mal
pero al mismo tiempo creo que el peruano tiene mucho ese empuje, esa manera de salir adelante, que se deslinda un poco de la política y continúa, digamos, ese camino, ¿no? Pero me parece muy interesante, Joaquín, todo lo que nos has dicho, me parece genial, tenemos bastantes clips y quisiera pedirte, no sé, algún mensaje final que pudieras dar a tus alumnos o a la gente que nos está viendo en este episodio. Claro que sí, mira, en principio sí me gustaría agradecerles a ustedes y creo que estos espacios son muy valiosos porque permiten justamente que podamos compartir más allá de lo habitual de las aulas. Ujú. A mis alumnos en especial, pues siempre recordarles que la tarea que tienen es una tarea adicional, que se tienen que preocupar por prepararse cada vez más. Ujú. Las personas son exitosas porque trabajan para eso, es decir, el éxito no llega de la noche a la mañana. Y si quieren ser buenos políticos, diplomáticos, congresistas, si quieren ser presidente del Perú, que es un anhelo de muchas personas, pues que lo hagan trabajando para eso, ¿no? Y en general a la ciudadanía, pues invocarlos a que tratemos de llevar este proceso electoral de la mejor manera, recordando siempre pues de que es un deber y más que un deber también es un derecho, y al ser un derecho y un deber, pues nos corresponde acudir a las urnas oportunamente y con conciencia, por favor, Consciente, con conciencia. conscientes. Exactamente. Muchas gracias, Joaquín. No, Este encantado. fue nuestro episodio de hoy en Somos la Cato y nos vemos en una siguiente sesión.